Gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual vamos a estar tratando de entender qué está sucediendo con el precio de Bitcoin, de interpretar las noticias, de poder alejar todo el ruido que hay en las redes sociales o en el contenido en general multimedia de criptomonedas, el cual para mí al menos hoy no está dando ninguna confirmación de nada, no está dando ninguna confirmación de un movimiento alcista, un movimiento bajista. No obstante, como siempre decimos, tenemos que jugárnosla, no podemos acá hacer un video diciendo tenemos una flecha para arriba y otra flecha para abajo, entonces el destino es este, porque eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Bitcoin o va a bajar o va a subir, o caerá a la media de 55 un gráfico semanal, liquidará masivamente a mucha gente, o se va a ir a máximos en aproximadamente un mes o 2 meses. Entonces, acá lo que estamos negociando es qué va a suceder con Bitcoin en el medio, corto y largo plazo. Y no quiero, como siempre digo, generar un contenido del cual sea ambiguo, o sea, de dos direcciones, o sea, bilateral en cuanto a mi opinión. No, quiero dejar un panorama claro, quiero dejar una proyección específica y clara, y en base a eso vamos a ver si se desarrolla correctamente o no. Hasta ahora venimos bastante bien en un gráfico semanal, cada vez que el precio tocó una media dijimos hay que comprar y hasta el día de hoy no nos confundimos. Ahora, el precio de Bitcoin está lejos de una media de 55, no obstante estoy viendo algo en un gráfico semanal que me está generando bastantes confirmaciones de algo y quiero que comparemos el patrón que estamos teniendo en un gráfico semanal en función a cómo rompimos esta resistencia de los 104.000 que estamos marcando y que lo comparemos con un patrón en un gráfico mensual, el cual es muy parecido, se está desarrollando de una manera muy similar a esto que estamos viendo y que nos puede decir tranquilamente cuál es el destino próximo de Bitcoin de acá a mínimamente 2 meses. Entonces, primero quiero que nos memoricemos este patrón que estoy dibujando en el recuadro. Teníamos una serie de resistencias que son estas que estoy marcando con el cursor de los 102.000, 103.000 dólares, que las formamos en el mes de diciembre del 2024, enero del 2025 y que hace unos meses, en mayo, junio, supimos romper con esas resistencias. Es verdad, no rompimos con fuerza, y eso es lo primero que tenemos que marcar, no rompimos con fuerza esas resistencias, las rompimos por unos 5.000, 6.000 dólares por encima de la resistencia anterior. No obstante, rompimos esa resistencia, caímos, y lo que quiero analizar es justamente esta caída posterior a romper la resistencia del mes de diciembre del 2024. Y borrando un poco los dibujos, haciendo zoom en el precio, ya enfocándonos de lleno en lo que es la acción del precio, lo que quiero remarcar es que cuando rompemos la resistencia anterior que estamos marcando con la flecha, la rompemos exactamente en estos 2 meses, en los meses de mayo del 2025, y tenemos una caída, esa caída primeramente le ocupa, o a esa caída mejor dicho, le ocupa muchas velas efectuarse, y solamente es una caída que se dirige o se sabe dirigir a la media de 10 periodos. Posterior a eso, la semana pasada, tenemos confirmaciones de que el precio reacciona al alza y está casi en valores muy pero muy cercanos a esos máximos históricos. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en base a esto? Que después de romper esta resistencia no tenemos caídas fuertes, no estamos teniendo caídas fuertes. Las podemos tener sí, ahora generalmente Bitcoin cuando se pone por encima de una resistencia, haciéndolo de la forma en que lo hizo en estas 2 semanas, el precio directamente si tiene que caer con fuerza, lo hace en ese momento, lo hace rápido, en 2 o 3 semanas te cae con fuerza y lo tenés rápido en una media de 55 que vendría a ser esta. Claramente ese no es el caso actual y efectivamente vamos a revisar este ejemplo cuando Bitcoin tiene que caer con fuerza posterior a romper una resistencia de una forma muy similar a como lo está haciendo hoy o a como lo está haciendo en estos meses atrás, mejor dicho, lo hace fuerte y rápido. Veamos este ejemplo. Teníamos la resistencia de abril del 2021, ¿no? Esa resistencia tan famosa de los 60.000 de la cual tanto se habló. El precio rebota una media, o mejor dicho, retrocede una media, vuelve a subir, se pone levemente por encima de la resistencia anterior de una forma, reitero, muy similar a la cual lo estamos haciendo hoy, y a partir de ahí, en 1 o 2 semanas ya el precio vulnera la media de 10 periodos y en la semana posterior ya lo tenemos tocando una media de 55. Veamos cómo estamos ya rápidamente tocando esa media de 55 en 3 semanas posterior a la ruptura de la resistencia. En el caso actual, 3 semanas después de la ruptura de la resistencia, todavía estábamos por encima de una media de 10 periodos. Entonces, quiero que memoricemos este patrón y ahora nos vayamos a un gráfico mensual. Y en un gráfico mensual, hablando ya de otra temporalidad, quiero que le prestemos especial atención a esto que para mí es un patrón muy pero muy similar, simplemente que lo estamos viendo en otro gráfico. En un gráfico mensual tenemos esta resistencia, que es obviamente otra vez la de los 60.000 dólares. Ahora, cuidado porque la estamos viendo en otra temporalidad. Estamos viendo el mismo gráfico, pero en otra temporalidad. Y en realidad estamos abarcando mucho más tiempo, ¿no? Anteriormente, recordemos que estábamos analizando esto que tenemos acá y ahora quiero que analicemos esto que tenemos acá. Quiero que analicemos el paneo general del movimiento que corresponde desde 2021 hasta 2024. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo entendido lo que vamos a analizar ahora, quiero que marquemos primeramente esta resistencia. En segundo lugar,
veamos cómo el precio a partir de esta vela, a partir de este mes, exactamente marzo del 2024, rompe la resistencia anterior y el precio pasan 1, 2, 3, 4, incluso 5 meses y no sabe caer por debajo de la media de 10 periodos, no sabe caer con fuerza. El precio inmediatamente después de que rompe sin fuerza, es verdad, romper sin fuerza esta resistencia, la rompe simplemente con una vela, retrocede, pero no retrocede con fuerza, no cae con fuerza, simplemente va a testear una media de 10 periodos, tiene un mechazo que levemente cae por debajo de esa media y posterior a eso vuelve a tener su continuidad alcista. Entonces, claramente, para mí este va a ser el desarrollo final de Bitcoin en un gráfico semanal. Es verdad, ahora estamos analizando un gráfico mensual, no obstante, el patrón que tenemos parecido o similar a este que estamos analizando en un gráfico mensual, hoy lo tenemos en Bitcoin en un gráfico semanal. Por eso, habiendo analizado bien esta clase de patrones, nos vamos a un gráfico semanal y analizando la última vela, la vela que cerró el día de ayer, domingo 29 de junio, para mí lo que le queda a Bitcoin es un desarrollo alcista y lo único que puede pasar previamente son dos cosas. O un rango que puede durar 2, 3, 4 semanas, es decir, todo el mes de julio y mitad de agosto. Ahora, lo importante es que puede tener una especie de rango con algún mechazo por la parte de abajo, ¿por qué no? Ir a visitar esos tan famosos $96.000 a los cuales mucha gente ya está abriendo shorts acá para ir directamente a esos targets. Bueno, no sabemos si se va a dirigir ahí o no. Reitero, no quiero analizar el corto plazo, no quiero buscar el dip en Bitcoin, no quiero buscar el precio más barato, sino que quiero desarrollar una proyección que en líneas generales, no encontrando el precio más barato, sino sabiendo a dónde va a ir el precio de Bitcoin, puede darse de acá a 1 o 2 meses. Entonces, lo que puede pasar es o que el precio directamente suba con fuerza en las próximas 2 o 3 semanas y se vaya directamente a 120.000, o que a esto le tarde un poco más de tiempo, tenga ese rango que acabo de mencionar, tenga ese rango por encima de la media de 10 periodos durante un mes, mes y medio, el cual, reitero, le puede llevar todo julio o julio y mitad de agosto, y a partir de finales de julio o principios de agosto, ahí sí reventar al alza. Entonces, para mí los dos panoramas son esos. O Bitcoin sube con fuerza en 2-3 semanas, o tiene una serie de rangos que nos puede llevar desde los precios actuales hasta los 100.000, 98.000, con algún, reitero, con algún que otro mechazo por la parte de abajo, tranquilamente puede pasar eso, como sucedió en casos anteriores. Ahora, lo que no veo, lo que claramente no veo y lo estaría tachando ya casi definitivamente de mi proyección principal, es un Bitcoin cayendo o a la media de 55 periodos, que coincidiría con los 88.000, 90.000, 92.000, ni tampoco veo que el precio a partir de acá comience un bear market, comience un mercado bajista que lo pueda llevar a los 60.000 o que pueda romper esta media de 55 en un mensual y haga algo por el estilo. Esto la verdad es que tampoco me lo imagino a partir de ahora, sí me lo imagino en un futuro. Obviamente vamos a tener mercado bajista, vamos a tener una caída importante de las criptos, más de la cual ya tenemos hoy por hoy, porque en las criptos en realidad estamos en suelos, mientras que en Bitcoin subimos y subimos a lo largo de todos estos meses, en las criptos estamos en suelos. Ahora, no me veo un Bitcoin haciendo algo por el estilo, sí me veo un Bitcoin subiendo. Lo único que tenemos que negociar antes es si esto va a subir manteniéndose y tomando fuerza por encima de esta media de 10 periodos y explotando al alza, o si va a subir con fuerza después de hacer un rango, que reitero, puede durar un mes, mes y medio, para después subir. Lo único que estamos negociando es eso ahora. Es verdad que este panorama, esta proyección en un gráfico de corto plazo o de medio plazo, como puede ser un gráfico diario, puede tener sus diferencias, ¿no? Porque en un gráfico diario lo que estamos diciendo es que el precio o tiene que caer a partir de acá o tiene que hacer un rango, el cual para mí le queda tiempo a hacer rango si es que tiene que subir, y si tiene que explotar al alza el precio de Bitcoin lo va a hacer a principios de julio, 2-3 de julio, cuando se mantenga por encima de esta media de 10 periodos. No obstante, si el precio no sabe sostener a Bitcoin encima de esta media de 10 periodos que tenemos amarilla en un gráfico diario, recordemos, ya estábamos en un gráfico diario, estamos en otra temporalidad. Si esta media amarilla no sabe sostener al precio de Bitcoin de acá a 3-4 días, lo más probable es que justamente veamos ese panorama de rango en un gráfico semanal, el cual se traspolaría a un gráfico diario como algo por el estilo. Algo así, algún mechazo por la parte de abajo para liquidar a los sobreapalancados, el cual no voy a estar tratando de operar, es decir, yo no voy a estar buscando el dip, no voy a estar buscando el precio más barato en Bitcoin, pero sí se podría dar alguna especie de rango para explotar finalmente al alza. Entonces, cualquiera de los dos panoramas son alcistas, ya sea a partir del precio actual, haciendo un rango por encima de la media, o ya sea haciendo un rango que puede dirigirse, un rango más grande ya, que puede ir desde los 100.000 hasta los precios actuales. Entonces, ahí radica las compras que haga cada persona, ahí radica las ventas también que haga cada uno, eso es muy subjetivo, ustedes saben que yo no doy recomendaciones de inversión, no digo quién tiene que vender o quién comprar. Sí es verdad que en la comunidad privada a la cual vos podés acceder dándole al botón unirse que está en la parte de abajo, respondemos ciertas preguntas con respecto a los casos puntuales de cada uno, estaremos subiendo alguna que otra operación en futuro si es que se nos da justamente alguna posibilidad en
futuros para operar. No obstante, mucho cuidado con operar en short. Si vas a operar en short, usas stop loss sí o sí. Es verdad que podemos ver caídas en Bitcoin. Sí, si se da este panorama de rango antes de explotar el alza, podemos ver alguna caída y otro regreso a los 100.000, 100.000 dólares. Ahora, es muy pero muy peligroso operar short con gran cantidad de capital, con gran porcentaje de tu capital total e ir sin stop loss. Entonces, cuidado con operar en short. Ahora, tema alt season, tema altcoins. Yo claramente creo que va a haber alt season, creo que están en suelos y siempre que estuvieron en suelos subieron, al menos las más confiables. Por eso es que justamente en la comunidad privada hablamos de cuáles altcoins hay que comprar, o al menos estoy comprando yo en función a los fundamentales. Y si bien es verdad que están subiendo todos los memes, si bien es verdad que en los últimos meses lo único en realidad que estuvo subiendo son los memes, creo que justamente en función a que el mercado cripto es muy cambiante, lo que ya pasó no va a seguir pasando. Por eso es que tenemos que estar invertidos en proyectos fuertes en cuanto a lo fundamental, en proyectos que realmente tengan un sustento detrás, y de eso estamos hablando muy pero muy seguido en la comunidad, además de responder las preguntas que ustedes tengan en función a qué proyectos sí y qué proyectos no. Por eso es que es realmente importante entender no solamente cuándo va a subir, cuándo va a caer un activo, sino en qué invertir, cómo formar un sistema especulativo, cómo saber cuándo entrar, con cuánto capital y cuáles son los tiempos del criptomercado, porque mucha gente realmente se mete en criptos sin mirar gráficos, mirando simplemente noticias, mirando simplemente videos amarillistas que pueden aparecer en las redes sociales, los cuales dicen esto va a explotar, esto va a bajar, esto va a caer, esto no va a dejar de subir o no va a dejar de irse a los suelos del mercado. Entonces, esos videos totalmente abombantes en cuanto a lo emocional no nos conviene tener en nuestro celular, en nuestro algoritmo o donde sea. Conviene siempre formar una forma de especular propia, la cual yo enseño en la comunidad, la cual trato siempre de transmitir también en los videos públicos y la cual para mí es la única forma que tenemos de ganar en criptomonedas. Ningún video de YouTube, ninguna noticia, ni ningún fundamental nos va a hacer a nosotros ganar dinero, porque esos fundamentales, esas noticias siempre salen tarde, siempre salen cuando nosotros ya no podemos hacer nada para ganar con eso. Entonces es importante entender estos aspectos y en función a eso poder operar el mercado simplemente viendo un gráfico. Y créanme que se puede, no es imposible, se puede ganar operando el mercado viendo un gráfico y realmente las mejores ganancias las tenemos cuando sabemos entender los aspectos técnicos, porque los aspectos fundamentales, excepto que vos tengas información privilegiada, nunca los vas a poder anticipar. Y así tampoco nunca vas a poder anticipar los efectos de esos fundamentales. Porque cuando la noticia negativa sale, ya se dio el fundamental. Recordemos que acá se dio la última noticia negativa, ya no me acuerdo ni por qué, debió ser por la guerra. Bueno, a partir de esta noticia negativa, el precio comenzó a subir. Entonces, entendamos cómo juegan con nosotros, cómo juegan con las emociones, cómo juegan también con esas noticias y tratemos de formar un sistema de especulación confiable, el cual no vaya en función a las noticias que salgan en el mercado. Entonces, el S&P 500 rompiendo máximos históricos, no hay nada nuevo que decir en cuanto al S&P 500, no se tiene que comprar hoy por hoy, las compras fueron cuando estaba rompiendo esa media de 55 en el semanal. Los argumentos ya los dimos hace bastante, los dimos en ese marzo del 2025, cuando el precio estaba dando oportunidades. Hoy por hoy no tiene sentido tanto comprar hoy. Sí puede tener sentido entender por qué había que comprar acá. Sí puede tener sentido justamente entender que cuando esas noticias negativas se dan, tenemos que aprovechar. Hoy por hoy en máximos no se tiene que comprar el S&P 500, tampoco tenemos que comprar oro, al menos para mí el oro está en máximos históricos, las compras fueron antes. Yo tengo un video subido hace 3 días, creo que fue el último video que subí a la comunidad, en el cual analizo un activo, un refugio de valor, el cual todavía está dando entrada y le queda recorrido alcista, todavía ni siquiera rompió máximos históricos, entonces si querés podés ir a verlo. No obstante, tenemos que entender y tenemos que ir mecanizando que estos movimientos, cuando están en máximos, cuando están a puras velas verdes, o no sé si a puras velas verdes, pero sí en máximos, en zonas de resistencia, en zonas de picos altos del precio, no se tiene que comprar. Las oportunidades están cuando el precio de cualquier activo cae, no cuando el precio de ese activo suba. No importa de qué estemos hablando, si de criptomonedas, si de índices, si de acciones, las oportunidades están en las caídas. Después, obviamente, cuando cae podemos analizar si va a caer más o no. Ahora, las oportunidades siempre están en las caídas, con capital que no necesitemos en un corto plazo y sin desesperación. El otro día un miembro de la comunidad me dijo que invirtió capital porque se había quedado sin trabajo e invirtió básicamente lo último que le quedaba del sueldo o de la indemnización, no sé cómo se llamará en sus países, pero bueno, ustedes saben que cuando echan a alguien del trabajo, le dan una cantidad de dinero para que se pueda solventar por unos meses. Bueno, esa persona invirtió todo su capital en altcoins, justo en un momento en el cual las altcoins los últimos días tuvieron ciertas caídas.
Si bien es verdad que la última semana recuperó, si tenemos que sacar un panorama de las últimas 3 semanas, claramente fue negativo, claramente las últimas 3 semanas estuvimos cayendo en altcoins. Entonces, es muy importante no invertir por desesperación. Si vos estás desesperado, si vos tenés una urgencia financiera, no inviertas dinero en criptomonedas. Yo te recomendaría que no inviertas dinero en nada, porque si vos necesitas ese dinero en un corto plazo, realmente el mercado bursátil te puede dar sorpresas y puede hacer que vos estés en pérdidas y eso te afecte psicológicamente, te afecte emocionalmente y estés finalmente en un resultado peor al anterior. Por eso es que tengan cuidado con las inversiones en criptos y no inviertan por necesidad. Justamente lo que digo siempre es que no inviertan por necesidad de urgencia, sino que inviertan en función a un dinero, un capital que ustedes tengan libre, tengan sin necesitar y puedan tranquilamente invertirlo y dejarlo invertido como mínimo un año y medio sin necesidad de necesitarlo. Entonces, ese es el mensaje que quiero bajar. Cuidado con lo que hacen con su capital porque les cuesta mucho ganarlo y no está bueno desperdiciarlo de esta manera. Inviertan capital que no vayan a necesitar en un corto plazo, que no vayan a necesitar en un año, año y medio. Yo recomendaría que no se salgan de Bitcoin y de las primeras 100 del market cap, que si bien es verdad que van a subir, ya de por sí invertir en las primeras 100 es arriesgado. Yo decido tomar esos riesgos, no quiere decir que vos tengas que hacerlo. Ahora, si vos estás empezando, Bitcoin, Ethereum y no mucho más. Habiendo dicho esto, quizá podemos analizar Ethereum, el cual para mí claramente a partir de acá es alcista. Podemos ver un movimiento en la parte de arriba del rango, no obstante cuando estemos en estas zonas, ahí ya no tenemos que pensar en compras. Me gusta lo que está haciendo el precio de Ethereum, me gusta porque está manteniéndose por encima de la media de 55 periodos. Borremos un poco estas líneas azules que teníamos. Se está manteniendo por encima de esta media de 10 periodos y de 55 también. Entonces, en Ethereum se puede dar este movimiento por algunos días más. Sí, ahora para mí el resultado en función al ADX sin volumen, al monitor alcista, va a ser justamente un movimiento alcista, el cual nos puede dirigir a los $2.790. Ahí se tendría como mínimo que asegurar con un stop loss al precio de entrada y después si Ethereum tiene que romper máximos e irse justamente a máximos históricos que se vaya, no obstante las entradas son abajo. Las entradas no son cuando el precio sube, cuando está en resistencias, sino que son justamente cuando antes de que eso suceda, cuando el precio todavía no subió, cuando el precio todavía no tuvo ese movimiento alcista y cuando el precio suba vos tenés que estar en ganancias, no comprando, tenés que estar ya ganando. Y recuerden que Ethereum en un gráfico mensual lo venimos dejando alcista desde estas zonas, desde esta caída que se está dando por debajo de la media. Yo les dije, gente, el precio de Ethereum muchas veces cayó por debajo de la media y lo único que hizo a partir de ahí es subir. Entonces acá teníamos algo muy parecido, el precio en un gráfico mensual por debajo de una media de 55 y a partir de ahí lo único que estamos haciendo, al menos hasta ahora, es subir. Si el precio va a seguir haciendo eso o si no, eso lo sabremos en los próximos 6-7 meses. No obstante, para mí la proyección sigue siendo alcista. Ahora, no sé qué clase de fluctuaciones podemos tener en el medio, si el precio va a ser algo por el estilo o si no. Yo estoy hablando de que desde el momento actual, desde el día de hoy hasta febrero del 2026, mi proyección para Ethereum es que esté en precios más altos a los actuales. No estoy diciendo que vaya a subir a partir del precio actual sin parar. Eso es algo muy diferente a decir que la proyección en un gráfico mensual es alcista. Si se quieren unir al canal y pertenecer a ese 10-15% de personas que hoy día está pudiendo ganar en criptomonedas, pueden hacerlo. No obstante, con un me gusta, con una suscripción ya me ayudan un montón. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen inicio de semana y chau.